Hermanos y hermanas, feliz día jueves, les habla Teo Hernández. Hoy en este día voy a compartirles la palabra de Dios, comenzando como siempre con la primera lectura y el Santo Evangelio, y al final vamos a recitar el Salmo y hacer una oración, dándole gracias a Dios por todas sus bendiciones. Y pues en este momento yo les pido, hermanos y hermanas, que pongan atención, abramos el corazón, nuestro entendimiento, para escuchar de la palabra de Dios, para que el mensaje penetre lo más profundo de nuestro ser. Que cada día, mis hermanos, realmente, ¿verdad?, cuando leamos la palabra de Dios, la meditemos, ¿verdad?, la introduzcamos en nuestro corazón. Porque la realidad, si nosotros dejamos de escuchar, si dejamos de leer, si dejamos de aprender de la palabra de Dios, pues no vamos a hacer caso de lo que realmente vale la pena. En este mundo, tantas cosas que nos distraen, tantas cosas que vienen a nuestra cabeza que no valen la pena. A veces también hay preocupaciones en nuestra vida, hay preocupaciones que no nos dejan estar en paz. Todo eso, hermanos y hermanas, solamente a través del amor de Dios en nuestras vidas podemos nosotros arrancarlo. Pero si nosotros nunca, ni siquiera, ¿verdad?, nos acordamos de hacer una oración ante Dios, de pedirle de sus bendiciones, pues nosotros como católicos no vamos a ganarnos el amor de Dios. Dios quiere amor de nuestra parte también. No solamente vamos siempre a recibir amor de Él, sino que también nosotros, ¿verdad?, de nuestra parte pongamos nuestro grano de arena. Porque si nosotros queremos solamente recibir amor de Dios, pero no damos nada a cambio, pues no va a servir nada de lo que nosotros sentimos dentro de nuestro ser. Porque cuando hablamos con Dios, cuando oramos ante Él, cuando le pedimos de su bendición, el Señor ahí está siempre, porque sabe que nos preocupamos, sabe que cada día necesitamos de Él, sabe que nosotros le buscamos, Él sabe todo. Pero cuando ni siquiera nos acordamos, cuando ni siquiera vamos al templo a darle gracias, no vamos a misa, no vamos absolutamente a nada, pues todo eso, mis hermanos, en realidad nos hace falta en nuestra vida personal. Si nosotros no buscamos de Él, todo va perdiéndose en nuestra vida también. Por eso, desde el momento en que nosotros ya conocimos de Dios, desde el momento en que su amor se introdujo en nuestro ser, seguir buscándole, no perder su amor jamás. Ahora, les invito pues, mis hermanos, a que estemos atentos. Voy a compartir la primera lectura, y la primera lectura la vamos a encontrar en el segundo libro de los Reyes, capítulo 24, versículos del 8 al 17. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono, y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nehusta, hija del Natán de Jerusalén. Joaquín, igual que su padre, hizo lo que el Señor reprueba. En aquel tiempo subió contra Jerusalén el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitió la ciudad. Nabucodonosor llegó a la ciudad mientras sus hombres la sitiaban. Entonces Joaquín, rey de Judá, junto con su madre, sus servidores, sus jefes, sus funcionarios, se rindieron al rey de Babilonia, y éste los hizo prisioneros. Era el 8º año del reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor se llevó de Jerusalén todos los tesoros del templo del Señor y los del palacio real. Destrozó todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo, conforme a las órdenes del Señor. Nabucodonosor se llevó al cautiverio a toda Jerusalén, a todos los jefes y hombres de importancia, con todos los carpinteros y herreros, en número de 10,000, y solo dejó a la gente pobre de la región. También llevó cautivos a Babilonia al rey Joaquín, con su madre, sus mujeres, los funcionarios del palacio, y toda la gente valiosa, todos los soldados, en número de 7,000.
los carpinteros y herreros, en número de 10,000, y todos los hombres aptos para la guerra fueron deportados a Babilonia. Y en lugar de Joaquín, Nabucodonosor nombró rey a un tío de Joaquín, Matanías, a quien le puso el nombre de Sedecías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La desobediencia ante Dios es gravísima, o era gravísima más todavía en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, porque desobedecían los reglamentos y leyes de Dios. Cuando un rey, ¿verdad?, aceptaba la adoración a otros dioses, cuando se buscaban cosas indebidas que no le gustaban o no le agradaban a Dios, Dios mandaba a los profetas siempre para hablar con ellos y decirles lo que tenían que cambiar en sus vidas. Y en esta ocasión vemos que este hombre, este rey Joaquín, pues nunca hizo caso a lo que se ve y dice en estos primeros versículos, que igual que su padre hizo lo que el Señor reprueba. Cuando nosotros hacemos cosas que el Señor reprueba, cuando nos dirigimos a hacer cosas que no son agradables nada a Dios, obviamente que el Señor reprueba nuestras acciones, al igual que reprobó a los reyes en aquel tiempo. Joaquín, al igual que su padre, dice, hizo todas las cosas desagradables ante Dios. Entonces, hermanos y hermanas, cuando uno no agrada a Dios, cuando uno no hace lo que el Señor le pide, va a haber consecuencias. Y lo vemos aquí con este rey, que lo reprobó en su totalidad. Inclusive, ¿verdad?, este rey de Babilonia, Nabucodonosor, cuando llega y sitia esta ciudad, cuando los soldados y todos aquellos de aquel pueblo, ¿verdad?, no pueden en contra de los soldados de Nabucodonosor, pues lo único que piensan es en rendirse. Y ya rendidos, son encarcelados y luego los llevan deportados a Babilonia. Y solamente deja a la gente pobre en la ciudad. Se lleva a toda la gente de importancia. Aquella gente que le iba a servir tal vez para trabajos forzados de Nabucodonosor, de ese rey, ¿verdad?, que era un rey muy malo. Pero, mis hermanos, la realidad, todo esto Dios ya se los había dicho a los profetas, que cuando un rey no hiciera caso, no escuchara las advertencias de Dios, lo iba a deportar, lo iba a mandar junto con su gente a otras naciones, que al igual que cuando habían estado en Egipto, les iba a volver a suceder. Todo esto, hermanos, Dios a nosotros nos lo advierte a través de estas bellas lecturas. Cuando nosotros escuchamos y vemos de estas lecturas, vemos que Dios nos está advirtiendo también a nosotros. O cambias o te cambio. Cuando nosotros escuchamos de estas lecturas decimos en nuestro interior, pero Dios no puede ser tan malo. Dios no puede ser un Dios que nos va a castigar. Pero, hermanos, Él no nos castiga, nosotros mismos nos ponemos el castigo al llevar a cabo cosas desagradables, al llevar a cabo cosas que a Dios no le agradan. Entonces, ¿de qué manera Dios no se va a enojar? ¿De qué manera Dios no va a estar encolerizado con nosotros? Al igual que lo estuvo con este rey de Jerusalén. Entonces, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, si llevamos a cabo todo lo que Él nos pide que hagamos en la vida, obviamente que todo va a estar bien. Pero, ¿se imaginan? Esta gente de Judá, toda la gente que fue deportada a Babilonia, si nosotros continuamos leyendo estas lecturas de las cartas a los reyes, vamos a seguir viendo, hermanos, cómo este rey malvado les hizo tanto daño al pueblo de Israel. Entonces, ¿ustedes creen que Dios es injusto? Claro que no. Dios les advirtió, les dijo en su cara, les mandó decir con los profetas: escuchen al Señor, abran sus sentidos, porque el día que ustedes lo desagraden,
Él los va a deportar, les va a enviar la guerra, la espada, hambre. Va a haber todo en el país. Y esto va a ser culpa de ustedes por no escuchar, por no atenderle. Y eso, mis hermanos, también es para nosotros. Él nos está advirtiendo desde ahorita. O cambias, llevas una vida recta en mí, me amas y en todo te va a ir bien. Todas tus empresas, todo lo que tú te dispongas a llevar a cabo, yo voy a estar contigo. Y el Señor así es de bueno, hermanos. Cuando nosotros hacemos su voluntad, cuando nos decidimos a seguirle, caminando tras Él, sin perder sus pasos de vista, el Señor nunca nos va a dejar solos, nunca nos va a dejar atrás. Él siempre va a estar buscándonos para que vayamos frente a Él, junto con Él, para que nunca, mis hermanos, nos perdamos en este mundo. Pero si dejamos de atenderle, si dejamos de escuchar sus advertencias, que esto es lo que nos ayuda mucho. En realidad, las lecturas a nosotros nos ayudan mucho. Ir a la Santa Misa, ir a hacer nuestras visitas al Santísimo, todo eso nos ayuda muchísimo. Estos de Jerusalén ya habían perdido todo eso, ya se habían olvidado de Dios, ya habían desagradado mucho a Dios. Entonces Dios fue necesario que si ellos no escuchaban ya más sus advertencias, Él hizo lo que hizo porque se lo merecían. A nosotros, nuestro castigo, que va a ser muy gravísimo, el día que perdamos nuestra vida aquí, nuestro castigo va a ser el infierno, y eso es mucho peor que lo que esta gente sufría. Entonces, sabemos bien que si no escuchamos las advertencias, mal nos va a ir en la vida. Busquemos a Dios, hermanos, para que Él nos siga abriendo la mente y hagamos su voluntad, solamente su voluntad. Dice, en aquel tiempo subió contra Jerusalén el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitió la ciudad. Nabucodonosor llegó a la ciudad mientras sus hombres la sitiaban. Primeramente sitiaron la ciudad, y luego ya, cuando está sitiada, va Nabucodonosor a Jerusalén. Y lo peor de todo, mis hermanos, que se llevan todo. Se llevan los objetos del templo, se llevan a toda la gente de importancia, al rey, a la madre del rey, y luego a todos los funcionarios, a todos los soldados, a todos los herreros. Todo esto, ya no quedó nada en Jerusalén. Todo se quedó abandonado. Solamente quedó la gente pobre. Y dejó a un rey allí para que se encargara de la gente que allí había quedado. Esto era terrible, hermanos. No era nada bueno para ese pueblo de Israel, que, como les digo, por no escuchar advertencias, les fue muy mal. Ellos fueron también como esclavos allá en Babilonia, porque inclusive los forzaban a ellos para que adoraran a los dioses de Nabucodonosor, los dioses que él adoraba. Todo aquel que no adorara a esos dioses iba a ser asesinado. Primeramente, hermanos, fíjense, a ellos los torturaban y luego los metían al fuego ardiente. Eso es terrible. Nosotros, ¿verdad? Tal vez decimos, bueno, pero el fuego, pues ya ellos murieron. Sí, pero ¿se imaginan vivir en un fuego eternamente? En un fuego que no se apaga, en un fuego que es eterno, que vas a sentir dolor. Si aquí en la tierra sentimos dolor cuando tenemos una pequeña quemadita en nuestros dedos, en nuestros brazos, nos duele. ¿Se imaginan ustedes aguantar una eternidad el fuego? Un fuego que nunca se va a apagar. Hermanos, esta es una advertencia para nosotros. Entonces, si queremos que Dios, ¿verdad?, nos cuide, vayamos junto a Él, sin perderlo de vista. Dice, Nabucodonosor se llevó de Jerusalén todos los tesoros del templo del Señor y los del palacio real. Destrozó todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo, conforme
a las órdenes del Señor. Esto fue terrible. Fíjense, destrozó todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo. Eran objetos muy preciados para los israelitas. Objetos que Dios mismo, ¿verdad?, había dado la orden de qué manera se tenía que hacer todo para el templo. Y se imaginan, todo destrozado, todo. Y Dios lo permitió. Este fue un permiso de Dios para que aquellos que creían tenerlo todo sin necesitar de Dios, esto les sucede, esto viene a pasarles. Esto viene a pasarnos también a nosotros cuando sentimos tenerlo todo. Por eso nunca, mis hermanos, nos creamos lo que no somos. Hay veces que el Señor nos da cosas a nuestro modo de vivir. Si tenemos lo suficiente, no ambicionemos más. ¿Para qué queremos más? Si eso nos va a forzar a trabajar más, para pagar más, solamente por tener, solamente por adquirir lo que no podemos tener. Si Dios nos da, conformémonos con lo que nos da. No queramos más. Por eso mucha gente está forzada a trabajar continuamente por el simple hecho de querer tener. Y eso en realidad, mis hermanos, con el tiempo, cuando ya estemos ancianos, nos vamos a poner a pensar y a meditar. ¿Y todo esto que hice para qué? ¿A quién se le va a quedar? Y hay mucha gente que ni siquiera lo piensa. Hay mucha gente que ni siquiera se imagina a quién se le va a quedar todo eso que llegó a ser. Y muchos, ¿verdad?, pues se encuentran contentos por la herencia que van a dejar a sus familiares. Pero muchos ni siquiera quieren morirse por el hecho de que tienen muchas riquezas que hicieron con sus trabajos. Y no, todo eso no va a servir de nada, absolutamente. Entonces, lo único, mis hermanos, el gran tesoro que nosotros tenemos es la gloria. Y si nosotros luchamos por ella, si le echamos muchas ganas en el caminar del Señor, Él no va a permitir que nos perdamos. Él va a permitir que sigamos sus caminos, siempre. Es necesario, pues, ¿verdad?, que le busquemos con todo el corazón, que no andemos perdidos ni dispersos por el mundo como si todo lo mereciéramos. En realidad, nada nos merecemos, es por pura gracia de Dios, que a Él le parece bien tener lo poco que tenemos o lo mucho que tenemos, porque hay gente que tiene demasiado. Y el Señor, como les digo, todo lo permite para ver hasta dónde llegamos nosotros. Si nosotros tenemos vecinos que tienen, pues, muchos autos, tienen su casa muy hermosa, y la de nosotros está cayéndose, nuestros autos son viejitos, no deseemos tener más. ¿Para qué? Hermanos, es como forzarnos a lo que no podemos. No le podemos agregar más a lo que no podemos, ¿verdad? Entonces, solamente pidamos a Dios que nos siga manteniendo con firmeza, con salud, que es lo más necesario para continuar. ¿De qué nos sirve, mis hermanos, ganar muchas riquezas si de un momento a otro nos vamos a enfermar? De un momento a otro ya no vamos a tener lo que el Señor nos dio. No. Eso mismo le pasó a Joaquín, a este rey, que pensó que nunca le iba a suceder nada, porque eran reyes que lo tenían todo, no les faltaba nada. Y cuando les comenzó a faltar, cuando comenzaron a ver las guerras enfrente de ellos, pues ahí se acabó todo. Por eso les digo, si nosotros seguimos al Señor sus pasos, si no los perdemos de vista, Él nos va a ayudar. Ahora, hermanos, voy a compartirles el Santo Evangelio. Y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 29. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre,
¿Y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara: nunca los he conocido. Aléjense de mí, ustedes los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó una casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los primeros versículos, en realidad, mis hermanos, tenemos que tener cuidado en lo que hacemos y cómo lo hacemos, porque como dice Jesús, nos puede decir cuando lleguemos ante su presencia: no los conozco. Y qué terrible va a ser para nosotros. Esto, como al igual que la primera lectura les digo, es una advertencia también. Toda la palabra del Señor se refiere a que en realidad si nosotros caminamos según sus preceptos vamos a estar bien. Y se los dice aquí a la gente que es prudente, a la gente que sí escucha, que sí lleva a cabo su voluntad. Aquel que edificó su casa sobre roca, dice, vinieron las crecientes, se soltaron los vientos, pegaron contra la casa, pero nada sucedió. La casa se mantuvo estable. Así somos nosotros. Si nosotros estamos edificados en el Señor, venga lo que venga a nuestra contra, nada nos va a suceder. Porque estamos edificados en la roca. Estamos edificados en el amor de Dios. Al igual que con la gente imprudente, dice aquí el Señor. Aquella gente imprudente que edificó su casa sobre las arenas. Llegan las lluvias, las crecientes, llega el aire y cae sobre la casa, se la entrelleva. ¿Por qué se entrelleva la casa, hermanos? Porque está edificada sobre arena. Y esto es una realidad. ¿Qué sucede cuando tú edificas una casa que no tiene cimientos? Llegan las aguas y se entrelleva todo. Eso es lo mismo. Si tú edificas una casa en la arena, obviamente que no va a poder mantenerse estable. Por eso es necesario, mis hermanos, que nosotros edifiquemos en el amor de Dios. Si nosotros nos edificamos en el amor de Dios, haciendo su voluntad, como lo dice aquí, como Él pide que hagamos su voluntad, todo va a estar bien. Vamos a estar siempre edificados sobre la roca. Pero cuando sucede algo como, ¿verdad? A veces vemos o escuchamos en los noticieros de problemas en alguna otra ciudad o en algún país diferente, que suceden terremotos, vienen cosas desagradables que a veces decimos, ¿cómo esto sucedió? ¿Por qué esta ciudad fue arrasada por las aguas? Hermanos, es que como les digo, Dios permite todas las cosas para que nosotros oremos, para que nosotros no nos olvidemos que hay un Dios que nos puede ayudar. Pero aquella gente que le sucede todo esto, ¿verdad? Le sucede y luego reniegan de Dios. No aman más a Dios ni le siguen más por lo que acaba de suceder. Pero es que no se dan cuenta que todo eso que sucedió, muchas de las veces Dios lo permite, al igual que permitió con el rey Joaquín de Jerusalén. Lo permite porque nuestra vida es totalmente desagradable ante Dios. Por eso no debemos ni siquiera burlarnos del Señor, como lo hace mucha gente. Estaba mirando un video en redes sociales de una muchacha y un muchacho que fueron al templo. En la hora de la Eucaristía se estaban burlando de la Eucaristía. Se estaban burlando de lo que realmente es valioso
para nosotros como católicos. ¿Ustedes cómo ven esto? En realidad, esta gente, entre más mis hermanos, vamos a ver estas cosas. Porque el demonio induce a esta gente a que haga esas cosas. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de hacer a esta gente a un lado, de que no se sigan burlando más. Nosotros podemos hablar con ellos. Si ellos realmente creen un poco en el Señor, pues van a ceder a lo que nosotros les digamos. Pero si ni siquiera quieren creer y solamente se burlan, pues tenemos que inclusive denunciarlos por lo que están haciendo, porque eso no está bien. Todo lo que es desagradable ante Dios, mis hermanos, va a ser castigado, ¿verdad? Por eso aquí estas advertencias son muy rigurosas para nosotros. Si nosotros llevamos un camino bueno con el Señor nos va a proteger y siempre nos va a enviar sus ángeles para guiarnos por el bien. Dice más adelante: el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Eso somos nosotros cuando creemos estar edificados y viene cualquier problemita sobre nuestra vida y nos alejamos. Esa es la persona que hace esas cosas, ¿verdad? Entonces, no, hermanos, tenemos que buscar del Señor. Tenemos que agradecerle que todo lo que nosotros edifiquemos realmente le agrade a Dios. Dice: cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es que nuestro Señor tenía autoridad. Nuestro Señor era el mismo Dios que venía a enseñarle a su pueblo, que venía a adoctrinarlos para que aprendieran, para que conocieran lo nuevo que venía, la buena nueva de Jesús. Muchos se interesaron, pero muchos se alejaron. Y qué terrible para aquella gente que no quiso escuchar del Señor, de sus mensajes. Aquella gente que acogió la palabra, Jesús siempre los adoctrinaba cada día más, ¿verdad? Y cada que Él hablaba, cada que Él se ponía en las plazas o iba a las sinagogas, la gente iba a escucharle, porque sabían que sus palabras venían de lo alto. Así también nosotros, hermanos, sabemos que lo que el Señor nos enseña viene de lo alto. Y cuando nosotros seguimos edificándonos allí, nuestra casa no se va a derrumbar. Nuestra casa siempre va a estar estable, porque estamos edificados en el Señor. Nuestro edificio está hecho en el Señor. Y si nosotros continuamos así, viendo lo que realmente vale la pena, vamos a seguir edificándonos ahí y no vamos a permitir que ningún material malo venga a nuestra vida, sino que siempre buen material para lo que realmente nos va a llevar al cielo, a la vida eterna, a aquella vida que el Señor nos ofrece. El rey Nabucodonosor, al igual que muchos reyes de Jerusalén, pensaron que todo su poder era estable, que nunca se iba a terminar, que todo iba a ser igual siempre. Pero al igual que el rey Joaquín, también este rey Nabucodonosor se da cuenta de que no hay otro Dios más grande que el único Dios de los israelitas. Ese Dios al que nosotros adoramos, ese Dios que es el único para nosotros. Busquémosle, mis hermanos, no nos perdamos en este mundo, no perdamos nuestra vida. Es necesario que siempre busquemos de Dios, y cada vez que le buscamos, cada vez que nos interesamos más por sus cosas, nuestro caminar es el que vale la pena. Cuando nosotros vamos buscando una meta, que esa meta sea la de Dios, que lleguemos a esa meta, que no nos detengamos, que continuemos adelante sin detenernos, para que nuestra vida, mis hermanos, sea una vida eterna. Porque aquí en esta vida no vamos a ser eternos. Nuestra vida se va a acabar aquí en la tierra. Y ese día
que nosotros perdamos nuestra vida aquí, vamos a abrir otra puerta allá, pero ojalá y sea con Dios y no sea en un infierno, porque como les digo, un dolor de una quemazón es fuerte, es dolorosa. ¿Se imaginan estarnos allá, estables por una eternidad? Mi consejo, mis hermanos, es que cada día nos interesemos más por el Señor, nos interesemos más por agradarle, que cada día nuestra vida realmente busque del Señor, busque de Él, que vale la pena, y no las cosas mundanas que tanto nos llaman la atención, porque todo lo mundano, todas las cosas de este mundo nos llaman la atención, pero ¿son buenas para nuestra vida? Nada, absolutamente. Sabemos que hay cosas que nos encantan y sabemos caer en ello, ¿verdad? Muchas veces también por ser chismosos, por ser personas que hacemos plática para hablar mal de una persona, hablar mal de aquel que es nuestro hermano, muchas veces hasta hermanos de sangre, pues tengamos cuidado, porque todo eso vamos a pagarlo ante Dios. ¿Ustedes creen que el rey Joaquín no fue advertido por los profetas? Él, al igual que todos los reyes de Jerusalén, fueron advertidos por los profetas. Se les habló claramente de parte de Dios: escuchen, cabezas duras, porque si no hacen caso, va a venir un guerrero más fuerte que ustedes y los va a destrozar, los va a acabar totalmente. Ellos lo veían, mis hermanos, frente a ellos todas estas acciones que Dios ya tenía dispuestas para esa ciudad, ¿verdad? Por eso es que ellos se entristecían y adoraban a Dios y oraban ante Él con frecuencia, porque sentían el dolor que iba a sufrir todo su pueblo. Por eso es que ellos, con mucho amor, iban y les hablaban, les decían: por favor, cambien, hagan un cambio ante Dios, porque esta ciudad va a ser destrozada. Como les digo, ellos lo veían como si estuvieran viendo una película. Ni siquiera pasaba todavía, pero lo miraban, porque Dios, mis hermanos, les advertía. Dios les decía: vayan y hablen al pueblo, porque si de lo contrario no hablan, a ustedes les va a ir muy mal. Y ellos iban y hablaban. Aunque les dolía, claro que sí les dolía. Aunque tenían que ser a veces encarcelados, no importaba, ellos iban. Entonces, si Jesús, al igual que todos los profetas, advirtieron a Jerusalén, advirtieron al mundo entero, porque hoy en la actualidad nosotros estamos escuchando, estamos leyendo de estas lecturas para que el amor de Dios se introduzca a nuestra persona, ¿verdad? Ojalá y atendamos al Señor, que no nos quedemos, mis hermanos, con una sola palabra, sino que siempre le busquemos cada día más para aprender más de Él y no fallarle. No solamente aprender, sino llevar a cabo las advertencias, ¿verdad? Lo que el Señor pide que hagamos en esta vida, hagámoslo. No nos quedemos solamente con lo bonito que hemos aprendido. No, transmitamos el mensaje a otros que lo necesitan escuchar, y que nosotros con nuestra familia también les enseñemos, les hablemos de Dios, les hablemos de la palabra, para que no se pierdan, para que no vayan quedándose en este mundo sin hacer nada. Es necesario, mis hermanos, que nunca dejemos a Dios. Si nosotros lo dejamos a un lado, todo esto que hemos aprendido, si escuchamos, pero es como que la palabra entra por un lado y sale por el otro, y jamás se retuvo allí, de nada sirvió. Por eso hay que tratar de retener todo lo que leemos. Cada que leamos, transmitámoslo a nuestra mente, que nuestra mente esté bien dispuesta, que nuestra mente, hermanos, realmente esté abierta al mensaje de Dios, para que cada día vayamos edificándonos en la roca. Ahora voy a compartirles el Salmo y hacer una oración dándole gracias a Dios por todo, que el Señor siempre nos socorre. Y el Salmo es el número 78 y dice así: socórrenos, Dios Salvador nuestro. Dios mío,
Los paganos han invadido tu propiedad, han profanado tu santo templo y han convertido a Jerusalén en ruinas. Socórrenos, Dios Salvador nuestro. Han echado los cadáveres de tus siervos a las aves de rapiña y la carne de tus fieles a los animales feroces. Socórrenos, Dios Salvador nuestro. Hemos sido el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado y va a arder como fuego tu ira? Socórrenos, Dios Salvador nuestro. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres, que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Socórrenos, Dios Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios, y sálvanos. Para que sepan que eres Salvador y perdona nuestros pecados. Socórrenos, Dios Salvador nuestro. Bendito y alabado seas, Señor. Gracias por hacernos entender, Señor, que si no cambiamos, si no llevamos una vida recta, si no llevamos una vida, Señor, que te agrade, nos vamos a perder. Síguenos advirtiendo, Señor, de esta manera. Síguenos abriendo la mente, el corazón, para escuchar con el corazón y no con los oídos. Que seamos fieles siempre a ti, Señor. Que busquemos siempre agradarte en todos nuestros hechos. Que tratemos de ser edificadores de buenas cosas, especialmente nuestro corazón que se edifique en ti, Señor. Que no andemos perdidos en este mundo que nos entrelleva y nos hace perdernos cada día, Señor. Ayúdanos a alejar todo aquel mal que sabemos cometer en nuestra vida personal, que muchas veces, Señor, caemos sin querer, caemos y que nos duele muchísimo el caer en los pecados que a ti no te agradan, Señor. Ayúdanos a serte fieles, Señor. Que nosotros seamos siempre fuertes en tu espíritu, para que caminemos según tus preceptos, Señor. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, fortalécenos, danos la fuerza, ábrenos la mente, haznos caminar según Dios nos lo pide. Tú, Espíritu bendito, que procedes en todo lo que hacemos, tú que procedes en nuestro caminar, ayúdanos a no caer en las garras del demonio, que el demonio nos introduzca en nuestro corazón, que siempre seas tú, bendito Espíritu, quien nos dirija para hacer lo que a Dios le agrada. Tú eres bueno, Espíritu Santo, tú sabes cómo llevarnos por esta vida, pero primeramente ayúdanos a ser personas de oración, a ser personas que le agrademos a Dios a través de nuestras acciones, que cada día seamos más fieles a Él y que nuestra infidelidad de todo aquello que hemos sido infieles, ayúdanos a olvidarlo y a dejarlo a un lado. Bendito y alabado seas. Madre Santísima, te pido de tu intercesión, como siempre, Mamita del Cielo, para que nos sigas ayudando, para que al igual que todos los ángeles que vienen a nuestra ayuda, todos los santos que están junto al Señor, tú, Mamita María, que eres nuestra Madre y nos dirige como a sus hijos, ayúdanos, Madre del Cielo, a no perdernos en este mundo que no es nada, este mundo que se va a quedar. Ayúdanos, Madre del Cielo, a seguir siempre los caminos del Señor con mucha fidelidad, que cada día nosotros seamos más fieles al Señor, que no andemos pensando en cosas que le desagraden a Él. Y tú, Madre del Cielo, intercede por nosotros para que seamos fieles cada vez más con Él y dejemos todo aquello a un lado, todo aquello que no le agrada al Señor. Y por todo esto le damos gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa oración que mismo Jesús nos enseñó, que nos dirigiéramos al Padre diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias. Gracias por siempre acompañarnos, por escuchar y por atender a Dios a través de estos mensajes. Porque no somos nosotros, realmente es Dios trabajando en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que le llevemos este mensaje cada día a sus hogares o a sus lugares de trabajo, en cualquier parte que usted se encuentre. No deje de escuchar. Si no quiere escucharnos a nosotros, pues escuche otros programas tan hermosos que hay también a través de YouTube, ¿verdad? No solamente tienen que interesarse por nosotros, hay muchos que nos enseñan de la palabra de Dios. También nosotros nos llenamos, también nosotros buscamos de ello. Así es que no dejemos de buscarle para que nuestra vida no se pierda. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día jueves.